Esa pregunta es la pregunta de la posverdad. ¿Qué cosa quiere decir vivir en una realidad en la que ya lo verdadero, lo que corresponde a lo que es la realidad, no cuenta para decidir qué mundo es en el que estamos viviendo? Eso es lo que a mí me parece que es un problema inmediato, ¿cierto? Y por supuesto, estas preguntas acerca de qué cosa es la realidad, qué cosa es el concepto, ¿no? O sea, el concepto, ¿qué cosa es el concepto? Porque tú dijiste, es solamente un concepto, dijiste, ¿no? Un concepto es solamente un concepto. Es verdad, el concepto no tiene pues no es una cosa fija, es una herramienta, como tú dices, una herramienta para lidiar con cosas que siempre están cambiando. Bueno, Nietzsche mismo lo decía, ¿no es cierto? O sea, el lenguaje está basado en una mentira. Porque desde el momento que nosotros hablamos de algo en el mundo, estamos sacándolo del movimiento temporal en el que se encuentra. Y estamos abstrayendo de las diferencias que hay entre los objetos de los que estamos hablando a quienes escribimos el mismo concepto. O sea, el lenguaje ya involucra un mentirnos acerca de la realidad. Pero por supuesto es la única manera que podemos lidiar con la realidad. Entonces es una herramienta necesaria y el problema está en que nos olvidemos que es una herramienta que es solamente un concepto. Si es posverdad o por realidad o por moralidad, no importa el concepto que se usa, no importa que sea el mismo prefijo, lo que importa es qué fenómeno es el que estamos tratando de articular. Y entonces decir posverdad no sirve porque dice, es algo separado de la verdad, más allá de la verdad, más antes de la verdad, como decía Lyotard, ¿no es cierto? Nos ubica en una manera muy general para ponernos en el espacio complejo en el que nos encontramos. Bueno, eso es lo primero que se me ocurre a mí. Este conversatorio, esta conversación que queremos tener acerca de la posverdad, me parece que es importante que compartamos la experiencia que tenemos de la posverdad. ¿Qué cosa entendemos por este problema? Porque si nos pones a hablar de la verdad, como tú sugerías, de la verdad, ya nos fuimos. O sea, el problema empieza desde la experiencia concreta. La abstracción viene después, sí que nos ayuda. El problema con el filósofo es que estamos por deformación profesional acostumbrados a empezar por la abstracción. Y entonces nos cuesta mucho llegar a la realidad, ¿no? Y en el problema de la modernidad y en el problema que nos encontramos en este siglo, en este momento, pues el filósofo tiene que cambiar completamente su metodología, cambiar su perspectiva, cambiar su actitud, ¿no? Sí, Sabi tiene una pregunta. Yo iba a hacer un comentario, pero Sabi, por favor, está con bufanda roja. Lo que pasa es que es mi colega, entonces. No. Buenas noches. Es muy interesante el título a modo de pompa que lleva este conversatorio, ¿cierto? Tratar sobre la verdad y la posverdad, pues para nosotros es como que rimbombante, pero en el fondo, si partimos desde un criterio, ¿no? Y es lo que de pronto vengo a resumir de lo que se está tratando aquí, es que la posverdad simplemente no existe. Porque la posverdad no es. Estamos hablando, y si es que no es posible, porque hasta ahora no he encontrado, o no se ha expuesto, o no se puede exponer, o no se ha logrado identificar el concepto de posverdad, entonces no estamos hablando de nada. Si recordamos a Aristóteles, decir de lo que es, y de lo que no es ¿es verdadero? Cualquier otra cosa no es. Decir de lo que es, que no es, y de lo que no es, que es falso. Entonces estamos partiendo del criterio de lo que es verdadero es verdad, y lo que no es verdad es falsedad. ¿Ah? Y en clase, digo en clase porque, bueno, continuamente estamos desarrollando el tema, es muy divertido encontrar las formas de encapsular el concepto de mentira, porque en el fondo las mentiras no existen. Es que nosotros nos hemos inventado y nos hemos creado el concepto de mentira para poder diseñar una forma de crear la ficción o crear la apariencia, que muy bien lo han expuesto, ¿no? Desde el comienzo, cuando se menciona a Platón.
con el famoso texto de la República. Sin embargo, ¿no será que teniendo pues enfrente el espectáculo que nos ha presentado Álvaro, en el fondo todo es ficción? Y de lo que en el fondo realmente tenemos que hablar no es de la posverdad, sino es de la ficción. Porque la verdad es, y lo que no es verdad, no es. Entonces de repente quizás estamos viendo la ficción como aquello que es pos a la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es la ficción? Sería quizás una pregunta para poder entablar el diálogo o la conversación que nos caracteriza aquí, ¿no? Gracias. Sí, ¿qué es la ficción? Hola. Hola. Buenas noches. Lo primero que quiero hacer es responder a lo que acaban de decir y también me quiero responder en relación a lo que hemos visto hasta ahora con las presentaciones. Lo que quiero decir es que el problema de la posverdad también es originado, es una causa de la crisis de la legitimidad de la producción académica. Obviamente, ya que ya no es públicamente tan aceptada la producción de los académicos y de la ciencia, como se suele llamar, tenemos que se aceptan públicamente opiniones distintas y obviamente sin el respaldo que daríamos de conocimiento bien, no sé, de conocimiento estable. Y creo que lo que estamos viendo hasta ahora es una muestra exactamente de por qué pasa eso. Y no quiero ser duro, pero tengo que serlo. Creo que hasta ahora estamos haciendo filosofía, no lo sé, en términos especulativos. Yo me estoy preguntando hasta ahora si todo lo que he escuchado de todos ustedes ha sido el planteamiento claro de un problema que vamos a atacar y sobre el cual vamos a discutir y sobre el cual vamos a poder hablar, o si simplemente estamos contando anécdotas. Anécdotas que se nos ocurren en relación al tema de la posverdad o a lo que nos suena posverdad. Y me parece un vicio tremendo de los filósofos y los académicos y que les quita totalmente la legitimidad y hace que la gente no quiera escucharlo. Es algo que Álvaro también debe conocer. Pasa mucho con los chicos que van a presentarse al curso de tesis. Van y dicen, oh, yo quiero estudiar, yo voy a hablar de este tema. Lo siento, el tema puede decir muchas cosas. Tú necesitas un problema, necesitas justificar tu problema y necesitas atacarlo. Tú no puedes venir y contarme cuentos, no puedes venir y contarme que se te ocurre respecto al tema, tú no puedes venir y comenzar a hacer una lista y a divagar demasiado sobre un término tal, cuando en realidad es bastante concreto lo que tenemos como posverdad, no lo estamos entendiendo como el concepto de posverdad, simplemente estamos anexando la palabra a hechos que pasan, al hecho de que hoy en día tenemos afirmaciones públicas que se ponen verdaderas, aun cuando no tienen un soporte científico, tenemos casos bien concretos también acerca de que consideramos posverdad, y son bastante claros, son simplemente afirmaciones emotivas, como quienes apoyan a Trump, quienes apoyan a Brexit con las afirmaciones que eran totalmente falsas, ellos mismos se entendían como falsas, pero decían que querían igual sostenerlas como verdaderas. Nos enfrentamos a casos como gente que apoya a Trump y saben que estamos cansados de la verdad de los científicos, estamos cansados de la verdad, vamos a afirmar eso. Entonces, me parece que ya está concreto, me parece que deberíamos dejar de divagar tanto, porque también es fácil divagar, la verdad que sí es fácil comenzar a contar las cosas que se me ocurren sobre un tema, y lo siento, pero yo los he escuchado a ustedes hacer solo eso. Sé que tienen en la cabeza un problema que está un poco más concreto, pero eso es lo que han hecho hasta ahora, lo siento. Y sí, seminario de tesis. Primero un problema, lo justificas y lo atacas. Gracias. Y yo quisiera, pero antes de antes de olvidarme, me interesa sobre todo lo que has dicho ahora último, primero este menosprecio por la anécdota. A mí me parece que eso es realmente un prejuicio que hay que eliminar. ¿Por qué? Porque me parece a mí que el pensamiento filosófico surge de la vida y la anécdota es la conexión con la vida. Entonces, ¿qué más quieres tú que un filósofo comience a contar anécdotas? Porque ese filósofo tiene las herramientas para hacer de eso un punto filosófico.
Y eso de que tengo que tener un problema planteado y una metodología, eso, por favor, eso es una cosa artificial, que se usa para propósitos muy particulares, pero la filosofía va mucho más allá que eso. La filosofía tiene que ver con el cuestionamiento de la existencia de uno mismo, y eso empieza, a mí me parece, por experiencia. Entonces la anécdota no es una cosa secundaria, hay que saber escucharla nomás. Me parece que eso es muy importante, ¿no? Bueno, se me ocurrió eso al escucharte. Pero hay que decir... Creo que también hay que agradecer, ¿no? O sea, una cosa es que a uno no... Yo diría primero que esa respuesta es bastante falaz y me suena a lenguaje privado, me suena a privilegio de primera persona y me suena al típico argumento del poeta. Y además, ya pues la filosofía puede comenzar con contemplación, pero podríamos decir eso de cualquier otra cosa. Nuestro ejercicio es comunicativo, es público. Para hacerlo público debemos darnos el ejercicio de plantearlo en forma que se pueda entender para los demás, en forma que sea pública y comunicativa. Debemos plantear el problema porque es la forma en que los demás lo entendemos. No le decimos a los demás, oye, ¿sabes qué? Tú esta experiencia contemplativa, tú lo entiendes, pero yo solo quería agregar porque creo que alguien más iba a pasar por ahí a que había que agradecer, ¿no? Lo que han dicho. Pocas veces creo que nos pueden decir que estamos pecando de anecdóticos o de recuperar nuestra... Yo más bien me siento agradecido, ¿no? O sea, que la especulación, quizás lo que has dicho, ¿no? Pero creo que hay una persona más por ahí, algo que se relata y no que es simplemente una especulación. Antes que se me pase por esto de ello, es que precisamente eso es lo que se le critica a la posmodernidad, que no define nada. Necesitamos haciendo algo. Y el ejercicio comunicativo que tú reclamas es un ejercicio efectivamente bastante moderno, pues, ¿no? Porque la comunicación tiene que ver precisamente con el cambio, con la interacción. Es algo que tú no puedes poner en un manual. O en todo caso lo aprendes en tercer ciclo, ¿no? Y luego te das cuenta de que tienes que arrojar la basura. O sea, la verdadera comunicación es tratar de representar el cambio constante, lo que estamos haciendo ahorita. Y eso no lo puedes llevar a un manual. Lamento desilusionarte. Bueno, quería cuando habló sobre la experiencia y la anécdota, me hizo recordar a una parte de la literatura, a los autorrelatos también, y autobiografías también que se dan en ese tema. Y me parece interesante cuando mencionan la experiencia. Y quisiera preguntarle si cuando uno habla sobre las experiencias, entonces, en el ámbito de las experiencias se dan también contradicciones. Entonces, sería bueno entonces cuando usted menciona o trata de definir la posverdad desde el punto de vista de una experiencia y se contradice, entonces, ¿cómo se soluciona esa cuestión, ese problema? Porque si nosotros partimos desde la experiencia y en las experiencias se dan también contradicciones, entonces, al mencionar o tratar de definir la posverdad, entonces, habría una contradicción desde el punto de vista, viendo desde un ámbito experiencial, ¿no? Esa es más que todo mi pregunta. Yo no encuentro ninguna contradicción. Porque es parte de la posmodernidad precisamente, si quieren, dejar de lado los grandes relatos, las grandes historias, ¿no? Leonora Alfuch, la filósofa argentina, dice, por ejemplo, que el tema de las autobiografías ya no viene por las cuestiones volumétricas, sino más bien por las anécdotas, las historias breves, ¿no? Lo más personal, lo más íntimo, ¿no? Y ella, pues, en una perspectiva nietzscheana, dice lo siguiente, ¿no? Incluso pensar ya es inventar, porque al pensar ya estás reconstruyendo una versión propia. Entonces ni siquiera habría yo pienso, no, ya estás construyendo algo. No sé si eso... Y también tiene que ver con el hecho de que estamos ahí pensando en dos modelos de lo que es el conocimiento, ¿no? O sea, digamos que hay una visión del conocimiento como algo que resulta de la resolución de problemas y no la disolución de contradicciones. Esa es una forma de pensamiento científico, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la realidad que estás tratando de estudiar es más compleja que eso? Que no es un problema, sino una paradoja real. A mí me parece que la existencia está llena de paradojas. O sea, tu vida nunca va a ser un problema que puedes resolver.
Hay muchas contradicciones. Entonces, depende de qué cosa es lo que quieres estudiar, cómo te aproximas a lo que estás estudiando, ¿no es cierto? O sea, sí que estás hablando de la experiencia. Bueno, tenemos filósofos como Montaigne, por ejemplo, que hace de la experiencia, ¿no es cierto?, el material de su reflexión. Y no está buscando resolver nada, está simplemente buscando ver la complejidad, entenderla mejor, ¿no? Y cuando hace preguntas las hace para profundizar en la interrogante y no para buscar un problema que quiere solucionar. Entonces, digamos que hay diferentes formas de ver lo que es la aproximación al conocimiento de algo. Y cuando yo digo, ¿no?, algo que puede sonar muy superficial, pero que es simplemente el comienzo de una reflexión, ¿no? Cuando yo digo que estamos nosotros ante un momento en el que los paradigmas que tenemos ya no nos sirven y que por lo tanto estamos en un limbo que requiere de alguna manera de encontrar un fundamento, algo en que apoyarse, es importante que reconozcamos que estas diferencias en realidad son irreductibles, ¿no? Y que eso es parte de lo que es el problema de la reflexión filosófica, de lo que estamos nosotros haciendo en este tipo de reflexión. Quería reconocer algunos elementos como, por ejemplo, usted mencionó, creo, los conceptos que eran comunes a mí, me parece. Creo que estaría bien recordar esta idea para cargar sobre también elementos que tratamos desde nuestra perspectiva. Siempre hay congruencias cuando tratamos de distintos puntos de vista, y además sobre esas pretensiones sobre algo al cual referirnos o modelo de verdad. De hecho, me parece que la posverdad no necesariamente implica una mentira, más bien es como, en perspectiva, también puede interpretarse como un distinto nivel, o subordinado a esta verdad, que podría ser la verdad que se refiere al paradigma. Es decir, hay distintos niveles en los cuales estamos, niveles ontológicos en los cuales nos estamos tratando de referir respecto de si debemos manejar un canon o un método único o abocarnos únicamente a lo subjetivo. Me parece que, como siempre, hay que tratar de encontrar una especie de justo medio. En este caso, podría ser útil recordar la intersubjetividad, es decir, y el lenguaje mismo como un medio en el cual podemos comunicarnos de una forma que no nos referimos totalmente a un elemento, a objetos o cosas cerradas, y tampoco irnos al extremo de pensar en que nuestros presupuestos son también un algo definido. Buenas noches. Mi pregunta va por el sentido, tal vez un poco alejado del tema, pero yo me pregunto si yo fuera un simple hombre que, por ejemplo, quiere retratar su idea en un cuadro. Me parece que esa verdad, a la manera filosófica a la que estamos buscando, sería el retratar mi idea en el cuadro, mi idea tal como yo la idealizo. Sin embargo, cuando la pongo en acción en el cuadro, va a ser una copia de mi idea. Y cuando yo o cualquier otra persona luego vea el cuadro, va a tener tal vez una copia de la verdad que yo quise retratar en el cuadro. En base a eso me pongo a pensar en lo bello. ¿Qué es lo bello? Y cómo sabemos que en realidad
es bello, o sea, en verdad es bello. ¿Cómo sabemos la verdad de lo bello de ese cuadro? Si mi idea ya pasó por medio de una copia y luego otras personas interpretan esa copia. Y mi pregunta se va a la posverdad, en el sentido de que yo miraría el cuadro, ¿en dónde aparecería? ¿En una mentira o cómo aparecería tratando de relacionar ese bello de mi cuadro? ¿Dónde aparecería la verdad o cómo me la explicaría? Esa es mi pregunta. Sí, a mí me parece muy interesante cómo has empezado. Digamos, cuando tú describes lo que es plasmar tu idea en un cuadro, me parece interesante que tú lo pienses como que tú tienes una representación mental y eso es lo que quieres plasmar en el cuadro. Esa es una forma de verlo, ¿no es cierto? Una visión representacional de lo que es, digamos, el significado. Pero hay otras formas de verlo, ¿no? Por ejemplo, Merleau Ponty, cuando habla de cosas lo que pasa con el artista, cuando el artista está plasmando algo, no está plasmando algo que está copiando de su mente, sino que su cuerpo, a través de su mano y la coordinación de su mano y el ojo, ¿no es cierto? Y la impresión que tiene, comienza a crear, a producir aquello que quiere expresar. O sea, la expresión está en el acto, no está en la mente, que luego se copia. ¿De acuerdo? Entonces ya es completamente distinto lo que está trabajando. Entonces las preguntas que tú estás haciendo ya tienen otra forma. Digamos que esa visión te mete en un problema por gusto, porque no es así, pues, o sea, puedes concebirlo así, pero si tú le hablas a cualquier persona que hace arte, ¿no? Yo creo que muchas personas, puede ser que haya algunas que piensen como tú, sobre todo las que han estudiado filosofía tal vez, ¿no? Pero la experiencia no es esa, la experiencia es la de que tú estás de alguna manera poniendo sobre el cuadro lo que es tu idea en el cuadro, ¿no? Bueno, ante todo quería tocar algo que dijiste tú, Víctor, ¿no? Cuando dijiste que la actitud del filósofo debería de cambiar. Eso para... Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Ahora sí. Bueno, en principio quería retomar lo que tú dijiste, que la actitud del psicólogo, del filósofo, tendría que cambiar. Particularmente, yo pienso que no puede haber psicología sin filosofía. El gran problema precisamente de la psicología, y yo lo digo sin ningún tipo de temor a mis alumnos que están haciendo doctorado en psicología, de que la psicología simplemente es la empleada de lo que es la ciencia, la psiquiatría y la neurología, ¿no? Y que tenemos que ver las cosas con un ojo sereno, responsable y agradecido. Porque hay que saber en el transcurso del devenir filosófico de la historia, hablemos de la filosofía occidental básicamente, agradecer los aciertos y los desaciertos que han tenido todas las personas que nos han antecedido, ¿no? Evidentemente, particularmente yo considero que el ser humano es un ser tridimensional y que tiene tres características básicas, ¿no? Es un ser social, filosófico y teísta. Y cuando hablo teísta, ¿no? La historia lo dice, ¿no? Sí, se concibe precisamente en las grandes culturas en una cuestión de casi de intuición o instinto espiritual, porque sí creo que hay un instinto espiritual, como un instinto físico y un instinto emocional dentro del contexto del autoconocimiento. Considero que no tenemos pautas para poder definir esto en la medida de que muchas culturas han coincidido precisamente en poner como un elemento referente superior, como un Dios universal, al Sol, ¿no? Y para ir más allá, es importante que la filosofía se replantee, que la labor del filósofo se replantee. Y tiene que replantearse como una necesidad de imperativo categórica, propedéutica, empezando con aquellas personas que despertaron ante la necesidad de poder racionalizar, y hay que entender la razón de aquella época y la razón de ahora.
tenemos que definitivamente comenzar a definir conceptos para saber de qué estamos hablando, ¿no? La pregunta que yo hice en mi intervención, que dije, hay que definir la verdad, dije, la naturaleza tiene verdades que son universales. Pero si hablamos del ser humano, cada ser humano, y coincido con lo que hemos hablado todos ahora, ¿no?, tiene su propia verdad. Y esa propia verdad está íntimamente ligada a la forma como esta verdad individual que cada uno carga ha ido procesando las diferentes experiencias de su vida, ¿no? Por eso lo diagnóstico es fundamental, porque forma parte de tu realidad, de tu verdad, ¿no? Ahora, yo considero que es importante ir precisamente, como dije, a una base de los padres de la filosofía para aprender el amor y sobre todo la sencillez y la humildad que tenían ellos con un único fin, utilizando la sabiduría, no el conocimiento. Particularmente yo considero que no puede haber sabiduría sin metafísica. Ese es un gran error que está marcado por el positivismo científico. El ser humano tiene una visión mutilada de la realidad. El ser humano no es un organismo que responde a estímulos y respuestas. Y tampoco es un organismo que solamente se define hoy por hoy, porque la psicología ha tenido una serie de definiciones, como cuerpo y mente. Si la mente tiene poder, ¿dónde está nuestra libertad y nuestra capacidad de libre albedrío? Y yo creo que ahí encierra precisamente el tema de lo que estamos hablando, de la posverdad. La posverdad se trata ahora, y no lo he tomado yo como una cosa negativa, como esto parece que no me expliqué bien. Yo considero que todo tema nunca está de más de ser analizado. Porque la posverdad es precisamente el reflejo de la distorsión del hombre de hoy. La posverdad es aquello que incluso detrás del lenguaje verbal maneja un inconsciente intencional, ¿no?, ante determinadas cosas. O sea, yo acepto tal discurso porque me acomoda. Ahora últimamente se utiliza muchísimo el concepto de la zona de confort. Gracias, Juan amigo. Gracias. Algo quería decir, yo sé que quieren hacer preguntas, pero está bien bacán esto, ¿ya? Creo que de alguna forma soy responsable de haber despertado todo esto, pero está bien bacán las preguntas, pero toda esta realidad finita, pues, o sea, es decir, queremos conversar y hay gente que se va, chao, bueno, seguramente tienen algo que hacer importante, o debe haber un sitio donde hay comida. Yo sé que Jeffrey quiere hacer algunas preguntas muy interesantes, pero quiero hacer un brevísimo comentario de varias cosas que se han dicho. No voy a hacer un balance, ni mucho menos. Y voy a empezar lo que Xavi comentó, aunque ella lo dijo muy bien. A mí personalmente me da un poco de roche el título del evento, pero voy a salvar las apariencias, lo prometo. Primero, yo sé que tenía que mencionarse el concepto, que es el de posverdad. Era inevitable, ¿no es cierto? Pero el subtítulo sí que da roche, porque dice algo que tiene que ver con lo que ya se sabe, lo que ya se usa, y creo que en más de una ocasión, más de una persona acá ha hecho hincapié en las cuestiones metodológicas y hasta actitudinales de cómo trabajan los filósofos. Luces y sombras, ya esta oposición y este tipo de dualismo, o sea, ya nos lleva justamente a una trampa, ¿no? Probablemente sería una de las primeras cosas que los que estamos acá adelante podríamos haber dicho, pero ¿por qué seguimos hablando de luces y sombras? En todo caso, bajo esa advertencia yo ya tenía una respuesta preparada. Bueno, las sombras era justamente la parte que yo voy a traer. Pero quiero cerrar algo de eso, y en parte respondo un poco a lo que Abel dijo, porque me parece muy interesante que se digan estas cosas y que se sinceren, ¿no? Mucha gente asiste a eventos de filosofía y se aburre infinitamente, profundamente. No porque los conceptos en filosofía y las cuestiones y los problemas que se estudian en filosofía no sean. ¿Qué es lo que está fallando? Probablemente estamos fallando nosotros, ¿cierto? Aquellos que nos dedicamos a enseñar o que tenemos que ver con este tipo de comunicación. ¿Qué era tu inquietud? Ahora, quiero salvar las apariencias, decía, porque a mí me parece que ha ocurrido ahorita, aunque poco, un cambio ya. Porque la metodología, el formato justamente que se propuso, creo que parte de esta fue la idea de Christopher, es que sea un conversatorio. Porque normalmente es, si de pronto hubiera sido así, no lo sé si Víctor o el propio Christopher, definitivamente yo no lo iba a hacer. Le invitaba a una especie de simposio, entonces traías
un texto y hay que sincerar, decía, ¿no? Porque tú escribes un texto, te sientas y lo lees. Y entonces el problema de la comunicación al que alude Abel me parece que es importante porque él es un estudiante de filosofía. Creo que haríamos mal en de pronto o ningunear o reducir a una cosa que solamente se queda como una queja. Y ese es un tema grande, aquí hay varios estudiantes que son de estudios generales y esas cosas también atraviesa como una preocupación. Y quiero tomar algo también que mencionó rápidamente Christopher, y que fue una repregunta hace un buen rato, sobre cómo nos afecta la inmediatez, el cambio, ¿no?, de la vida. Bueno, yo pongo una metáfora que tiene que ver con cuestiones tecnológicas que todos estamos usando. Yo también he estado usando mi teléfono, le juro que estoy anotando las ideas. No estaba zapeando, ni viendo stories, no, he estado trabajando. Pero normal si lo hacía, ¿no? Por ejemplo, lo saben ustedes muy bien, y si es que alguien no lo sabe, pues actualizará mi información. A mí me parece muy bacán, por ejemplo, que en algunas redes, como en Instagram, justamente tú tengas una historia que dura 24 horas y luego desaparece prácticamente. Es decir, todos los sapos en tu cuenta y los que te siguen se enteran, ¿no? Y qué bacán, ¿no? Haces un hashtag o lo que sea. Y a mí me parece que esto es sintomático de nuestras propias relaciones ahora y que de pronto no estamos también tomando en cuenta, porque la inmediatez y lo efímero no es solamente algo que pasa en estas redes, sino también en la música, por ejemplo. Ya no tenemos, en la música popular, claro está, ya no tenemos el sentido, y todo esto porque han mencionado varias cosas, hasta cuadros y arte y todo lo demás, ¿no? Está bien difícil que alguien crea, por ejemplo, que los grandes artistas en la música popular, por ejemplo en el pop, en el rock, que hemos escuchado y que algunos son fans, sabe Dios, se repitan, ¿no? Yo creo que los artistas ahora solamente lo que les importa es que alguna canción pegue un tiempo y saben, son conscientes de que van a desaparecer. Ahora, hablando de las ontologías que Raúl tenía como inquietud, de estas formas de cómo la posverdad no es de pronto propiamente una mentira. Voy a pasar a otro ámbito que a mí me importa y que a más de uno de ustedes también seguramente, por no decir a todos, que tiene que ver justamente con el amor, ¿no?, y con el sexo y estas cosas. Y de pronto estos compromisos con lo permanente, con la representación que decía Víctor, ¿no?, de cómo, por qué tengo que ver el cuadro así, ¿no?, y no la experiencia, más bien, podrían ser justamente reivindicadas o por lo menos consideradas como herramientas ahora, ¿no? Es decir, a mí me parece que es un poco curiosa estas ontologías blandas ahora, pero que van en consonancia con lo que se vive, ¿no es cierto?, con la juventud. Acá hay mucha gente joven, en parte soy responsable también de eso, porque los he invitado a unos ex estudiantes para que, y esto lo tengo que confesar, a estas alturas ya tengo que confesar, creo que sí, ¿no? Creo que es conveniente, porque no va a haber otra ocasión. Mucho de este público que está ahora presente es un público falso, que fue invitado para armar justamente esto que yo hice, ¿no? Yo estoy acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, no tenía cómo comunicarme, dije, bueno, voy a hacer una sociedad como estas, y voy a terminar así, y entonces algunos de los que están acá presentes han participado levantando su cartel y se vio bien bacán. Ojalá que haya fotos, no sé si Fernando lo grabaste, pero fácil que ha salido bien bacana la idea, ¿no? Y acabó, y desapareció. Pero lo que voy es que voy a agregar algo que me parece que es importante, ojalá que cruce varias de las ideas. Le comentaba a Abel, y me estoy oyendo justamente ahora, es que a mí me parece que se desdibujan los límites de la representación en eso. Porque Víctor y Christopher ya sabía, mucho del público que está acá es un público originalmente falso. Venía solamente para formar parte de esta parodia o este chiste, hablando de las metodologías. Pero de pronto ya no es tan falso como creíamos al comienzo. De pronto sí se ve interesado, porque hay mucha gente que se ha ido. Y otra gente que ha llegado y ni siquiera vio lo que pasó al comienzo, ¿no? Entonces, yo creo que a mí personalmente estos conceptos de los límites muy cerrados, muy marcados como horizontes, como confines, son cosas que filosóficamente se pueden cuestionar, se pueden preguntar. En el caso de la verdad, de la representación, del amor y de todo lo que en general se está mencionando acá, es algo que nos convoca y nos interpela. Y estoy de acuerdo con lo que Víctor decía a propósito de la experiencia y la vivencia. De pronto, Abel, a propósito de tu crítica, yo sé que se ha venido a divagar, ¿no? Lo estoy haciendo cerrado, pero sí tiene en parte algún rasgo dentro de la metodología que se quiere acá, que es la de la conversación. Y en la conversación esto va sobre la marcha, es decir, no tenemos asegurado a dónde iremos. Yo sé que tu reclamo metodológico es justo, porque no plantea un problema,
sugieren una hipótesis y conversamos sobre algo en serio. Pero yo creo que a mí personalmente la metodología, es más, queríamos hacer algo peor. Y tú lo sabes, queríamos hacer algo peor, acá queríamos traer sillones, ¿sí? Y en fin, o sea que sí funciona esta metodología y yo sí creo que estudiamos y conversamos sobre problemas filosóficos, pero este formato también puede servirnos, puede ayudarnos a conocernos y a intercambiar ideas como está ocurriendo. Pero yo no digo más porque estoy viendo caras de gente que tiene ganas de hacer preguntas. Yo tengo un par de preguntas. Y claro, también quería comentar a propósito de las observaciones que se hicieron, porque claro, uno supone que este conversatorio es ustedes con nosotros, ¿no? Pero también creo que sería apropiado que uno tenga observaciones entre nosotros, que somos el público, ¿no? Porque, digamos, hay métodos y métodos, ¿no? No creo que acá nadie va a hacer una tesis sobre posverdad, ¿no? Y por ende, que le pidas su problema, su hipótesis, sus conclusiones y su acerrodo de tesis sea uno de ellos. Entonces, me parece que hay que moderar ya había dejado mi proyecto, que no se puede. Bueno, en todo caso, si es así, muy bien, ¿no? Claro, no, yo digamos, lo comentaba por el tono burdo, ¿no?, que se dijo. Pero bueno, independientemente de eso, voy a plantear las preguntas. Cuando escuchaba la anterior pregunta, cuando uno habla de posverdad, inevitablemente el post remite a algo posterior, futuro. Y me preguntaba si ha habido alguna época de la verdad. Porque claro, me parece que en las preguntas y en la exposición se citó a Platón, Aristóteles, la verdad es esto, pero en el mismo Platón, en la República, habla de las mentiras verdaderas, ¿no? El fenómeno de los sofistas fue sintomático en Grecia, Descartes se enfrentó a escépticos, Nietzsche, ¿no?, cuestiona el concepto de verdad en este texto con el lenguaje. La hermenéutica también habla mucho de la conciencia histórica y cómo la visión que tenemos nosotros de la realidad está, digamos, influenciada por el momento histórico en el que vivimos y que hay más de una interpretación. Entonces, me parece que este concepto de posverdad, y por algunas preguntas, se ampara en cierta medida en una visión de la filosofía un poco idílica, ¿no? Que el filósofo tiene esa verdad dura, objetiva, universal, y que hubo un tiempo donde todos los hombres, antes de tomar decisiones, primero pensaron racionalmente, nada degenerativos, llegaron a una conclusión y, digamos, asumieron una posición. Esa es mi primera pregunta, ¿no? Si es que hubo una época de la verdad, ¿no? Claro, entiendo por el comentario del profesor Víctor Kretz que ahora quizás por este mundo digital y otras cuestiones, este fenómeno es un poco más intenso que en épocas anteriores, pero en todo caso no me parece nuevo. Bueno, quizás esté equivocado, no quisiera escuchar sus reflexiones. Y la última pregunta es, claro, ¿qué papel tiene la filosofía en este mundo de la posverdad? Porque el relativismo, por ejemplo en política, estamos en un escenario, digamos, de elecciones. Tú puedes conversar con una persona y decirle, oye, pero tu candidato tiene estos problemas, estas denuncias, estas cuestiones. Y él te dice, a mí no me importa, yo voy a votar por él. No sé si esto es sintomático de la posverdad, pero ¿cómo podría argumentar uno qué tendría que decir la filosofía, la razón, a este relativismo blando que se da? Porque si bien la verdad no está muy valorada ahora, tampoco creo que nos debamos ir a la otra ribera del río y creer que todo está valorado, ¿no? Porque nosotros necesitamos, desde luego, normas de convivencia. Entonces, en ese sentido, quisiera escuchar qué debe proponer la filosofía en este mundo donde a las personas no les interesa para nada la verdad. ¿La filosofía tiene algo que decir en este mundo o es que acaso ya perdió sus fuerzas? Entonces, esas son mis dos preguntas. Sí, porque hay una que me parece muy agradable, pero es el estrés de que uno escucha tantas cosas interesantes y va notando, yo cambiando mis flechitas para ver por dónde comenzar, y que me parece interesante porque nos coloca en otra posición, ¿no? Y tan diferente, porque esto se suele hacer en el restaurante, con la cafetería juntos, o en los pasillos donde surgen los temas de tesis, etc. Entonces, quisiera comenzar con una demanda de hace rato, ¿no? Aquí la tenía. La posverdad
denota, es la definición, denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Fin de la cita del diccionario de Oxford, ¿no? Que no es porque lo haya dicho el diccionario de Oxford, sino porque todo este asunto de la posverdad, recordemos que, o en general, viene de una discusión sobre el periodismo, ¿no? Y que decimos involucra la filosofía, y lo estoy citando, le estoy citando solo porque pedían una definición, sino porque lo cita una periodista que no solo está preocupada por la posverdad, sino que es, que nos ha acompañado, es una persona muy comprometida con lo que es el periodismo, la verdad, la ética. Lo que estás tú preguntando, me parece, pero que a mí me parece que atraviesa bastantes preocupaciones anteriores. Ahora, es muy interesante porque en este libro, al comienzo de este libro de Jackie Fox, la mayor parte del libro son casos de periodismo en Latinoamérica y en particular en el Perú, donde se ha falseado la verdad, se han falseado los hechos, se han usado figuras retóricas, se ha usado la mentira abierta también, para generar esta experiencia de posverdad. Pero porque, repito, no quiero hacer publicidad del libro, pero que es muy bueno ahí aquí, sino que fíjate, si lees la primera parte, que son solo 20-30 páginas, está la base teórica del libro. Y vas a ver que una y otra vez los lista, el filósofo tal, el filósofo tal, la filósofa tal. Entonces, ya mira nada más el papel que va jugando en alguien que se preocupa y que esta es su chamba diaria. El tratar de luchar porque haya verdad en nuestro país. Bueno, luego regreso a una cosita que leí. Pero además el título del libro, mira, es Mecanismos de la posverdad. Entonces, ¿qué idea hay detrás? De que si leemos este libro y la base teórica, y repito, que tiene muchos filósofos, y luego leemos el análisis que hace Jackie, vamos a poder ubicar cómo funciona. Hay un mecanismo de la posverdad. Entonces ahí creo que sí podemos recoger bastante de las preguntas de ustedes, en el sentido que abordamos este problema presuponiendo de que hay hechos y verdades que podemos determinar. Y una periodista que está en la chamba está buscando mecanismos para desencubrirla. Lo cual me parece muy interesante porque, repito, presupone un concepto de verdad. Y por otro lado, que por más que el diccionario de Oxford lo haya definido, de que se haya citado a muchos filósofos y sociólogos, y que se haya dado todo el trabajo de descubrir la posverdad y los hechos alternativos que hay, sin embargo, se siente que hay que escribir un libro así y que hay que seguir hablando. O sea, que porque tengamos algo definido, ¿no? O porque ubiquemos un problema, no quiere decir que no hay nada más que decir. Entonces, me parece muy interesante, ¿no? Y por eso le invitan a Jacqueline a muchos lados. Y quería terminar con quería empezar en realidad con este comentario que comenzó, si recuerdan, si yo fuera un simple hombre, ¿no? Y luego vino lo de... Entonces, claro, yo me moría de ganas de comentar, y es que esto lo que nos ha tirado en la cara es que todos, estudiantes, profesores, con doctorado, somos simples hombres y mujeres finalmente. ¿Por qué? Y por qué, repito, Jackie se ha tenido que ir. Porque lo que tú comentabas diciendo, bueno, también el público, es que algo que se ha cambiado definitivamente es que ahora esta distinción entre el público y los que performan la verdad, hoy día un tweet de alguien y una foto puede tener muchísimo más alcance que lo que publica un periodista, y sin verificar, y sin duda muchísimo más que lo que diga un filósofo o una filósofa. Eso ha cambiado las condiciones de hacer el periodismo, y eso sí quisiera